nosotros. En Éxodo 20 dice a partir del versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Subrayamos, de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que esta mañana lo que quiero compartir en estos minutos, en este tiempo que vamos a tener, tiene que ver con la realidad de que el pacto con Dios nos libra de la destrucción. Aquí encontramos el pacto del Señor con el pueblo de Israel. Y cuando Dios dice que yo soy tu Dios y que soy celoso, y dice yo visito la maldad, pero hago misericordia. Así que esta es la palabra de Dios. Dice, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. No tendrás dioses ni los adorarás, porque yo soy fuerte y celoso. Así que, como dice aquí, que yo soy fuerte y celoso, eso trae, por un lado, dice que visito la maldad hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y obedecen. Amén. Bien. Voy a iniciar con esto. En la historia de Israel encontramos 3 reyes. 3 reyes que unieron al pueblo, a la nación. ¿Ok? Uno fue Saúl, después David y Salomón. Cada uno de ellos gobernaron 40 años. Así que el reino de Israel se mantuvo unido durante 120 años. Sin embargo, por el pecado de Salomón, que empezó a seguir la idolatría, ¿qué fue lo que leímos ahorita, Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no los vas a adorar. Cuando el Señor le dijo eso, lo dijo en serio, porque soy fuerte y celoso. Entonces, el Señor, al encontrar idolatría en Salomón, tuvo que hacer un juicio. Y dijo que el Reino Unido se iba a dividir. Así que a partir del hijo de Salomón, que se llamó Roboam, en la casa de Judá siguió reinando toda la descendencia de David. Porque Dios hizo un pacto con David. Y por ese pacto que Dios hizo con David, él mantuvo a toda su descendencia. Aunque dentro de esos reyes hubo 12 reyes malos, pero hubo 8 reyes buenos. Y este reino se mantuvo durante 345 años. No así el reino que quedó en el norte. Ahí en Israel, los 19 reyes que tuvieron fueron reyes malos. Desde Jeroboam, el primer rey,
de Israel hasta el último rey. Por eso es que su reino también fue reducido y solo se mantuvo en pie un poco más de 200 años. En ese reino que fue dividido quedó en el sur la casa de Judá y en el norte la casa de Israel. Después de Roboam, que fue el primer rey en Judá, su hijo fue Abías y el nieto de Roboam se llamó Asa. Asa fue nieto de Roboam. Pero del lado norte, Jeroboam tuvo poca descendencia porque desde el principio Jeroboam metió la idolatría en el reino del norte. Bien, como este es un resumen, quiero ir más rápido. Asa después tuvo a Josafat, él reinó muchos años, 42 años. Después Josafat viene a reinar en Judá y es un rey bueno. Pero ¿qué sucede en el norte? Bueno, en el norte se mantiene la dinastía de Jeroboam, después viene Baasa, después viene la dinastía de Omri. Omri deja a su hijo Acab, pero Acab es un rey que permite la idolatría. Acab hizo lo malo más que los anteriores, dice en Primero de Reyes 16, porque él se casó con Jezabel y cuando se casó con Jezabel adoró a Baal e hizo imágenes de acera. Acab metió el culto a Baal de tal manera que empezaron a perseguir y empezaron a matar a los profetas que había en Israel. Todos los profetas que pudieron los empezaron a matar y en lugar de ello empezaron a dar de comer a los falsos profetas de Baal y de Acera. Ahí es donde nosotros encontramos a Elías que pide que no llueva durante 3 años y medio y después Elías pide al Señor que caiga fuego. ¿Sí? Ok, vamos a ver eso un poquito. Cuando el Señor hace caer fuego, entonces el pueblo de Dios se vuelve. Israel se vuelve al Señor, dice, sí, Yahweh, como lo tenemos en nuestra Biblia, Jehová es Dios. Pero Acab y Jezabel no se arrepienten. Entonces, como ellos no se arrepienten, ellos siguen en la misma situación, ellos siguen en la misma idolatría. Incluso llega un momento donde Elías tiene que huir porque Jezabel lo quiere matar. Y después de caminar hasta el monte donde Dios dio los mandamientos y donde Dios estuvo con Moisés, llega ahí Elías y el Señor entonces se encuentra otra vez con él. En este encuentro que Elías tiene con Dios, el Señor le da una nueva misión y le dice, mira, vas a regresar y vas a ungir a Asael por rey de Siria. Vas a ungir a Jehú como rey sobre Israel y vas a poner a Eliseo como profeta en tu lugar. Cuando Elías regresa con esta nueva misión, Acab no ha cambiado. Y entonces Acab quiere la viña de su vecino, ¿sí? Y como su vecino no se la quiere dar, entonces él se deprime y Jezabel manda a matarlo con una acusación falsa de que había blasfemado contra Dios y contra el rey y es apedreado Nabat. Entonces Elías va y confronta a Acab y le dice, ¿sabes qué, Acab? En este mismo terreno, en esta misma viña de Nabot, tu sangre la van a comer los perros y los perros van a comer la carne de Jezabel.
Entonces, lo que quiero que sigamos viendo es no solo cómo se cumplió esta palabra, sino cómo se cumple el hecho de que Dios es grande, es fuerte, es celoso. Bien, el pacto de Dios nos libra de la destrucción. Vamos a ir ahora a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 21. Bien, en el capítulo 1 dice en el versículo 1, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram, su hijo. Después ahí menciona los nombres de 6 hermanos de Joram. Y dice que Joram fue puesto como el rey. Pero dice el versículo 4 que cuando se hizo fuerte, mató a espada a sus hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando él mata a espada a sus hermanos? Bueno, la situación se empeora porque dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Bien, entonces resulta que Josafat, que teníamos del lado del reino del sur, Josafat decide hacer paz con Acab. ¿Y qué es lo que hace Josafat? Da a su hijo Joram, el que ahorita ya va a reinar, y pide a la hija de Acab para él. Entonces, en este matrimonio, el detalle es que Atalía, que fue la hija de Acab, desvió el corazón de Joram. Lo desvió de tal manera que dice aquí que anduvo en los caminos de los reyes del norte. ¿Qué significa eso? Que él empezó a adorar a Baal, que él empezó a desviarse de Dios. Y ya vimos que Dios es fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Y por cuanto es fuerte y celoso, visita la maldad. Entonces dice el versículo 7, sin embargo vean esto, dice el 7, mas el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Fíjense, Dios no quiso destruir ahora a Joram, hijo de Josafat, porque había hecho un pacto con David. Y le había dicho a David, David, tu descendencia siempre será como una lámpara que va a alumbrar, que va a mostrar mi gloria, que va a mostrar mi presencia. Y un día, un hijo tuyo va a venir y va a gobernar. Un día un hijo tuyo se sentará en tu trono y será el Salvador, será quien va a rescatar a mi nación. Porque Dios sabía que la nación se iba a desviar. Dios sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y que un día tendría que venir un descendiente de David, Jesucristo mismo. Entonces, dice aquí que a causa de eso se rebeló Edom, que era una nación que David ya había sometido, y también se rebeló Libna. Eran 2 naciones que servían, eran 2 naciones que estaban bajo ya la mano de Judá. Estas se rebelaron. Como ellas se rebelaron, hay un detalle más, versículo 21, dice, además de esto, refiriéndose a Joram, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá
e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Dice aquí que Joram, además de que él mismo empezó la idolatría, dice que él empezó a levantar lugares altos. ¿Qué eran lugares altos? Lugares altos eran lugares de adoración a Baal y a Asera. Eran lugares donde ellos ofrecían incienso, donde ellos ponían una imagen y donde ellos empezaban a adorarlo, pero esa adoración incluía que había fornicación. Ellos generalmente, además de sacerdotes, tenían sacerdotisas. Y con esas sacerdotisas hacían que, en este caso, los israelitas, una forma de adorar era que ellas o que cometieran fornicación. Así que empezó a haber fornicación física y fornicación espiritual. Ya había pasado algunos años o algún tiempo que estaba profetizando Eliseo. Elías había ungido a Eliseo. Así que no sé exactamente. Creo que Dios le reveló antes a Elías lo que iba a suceder, porque Elías le manda una carta a Joram. Y dice a partir del versículo 12, estamos en 2 de Crónicas 21. Dice en el 12, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, el Señor Dios de David, tu padre, te ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que seguiste los caminos de los reyes de Israel. Dice más adelante, y además has dado muerte a tus hermanos. El Señor te va a herir a tu pueblo con una gran plaga, a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti te va a enviar muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Vean esto. Ahora, Dios, por el pacto que había hecho con David, por la misericordia que él tuvo para la casa con David, no cambió la dinastía de David, no quitó a los hijos de David. Sin embargo, como Dios es fuerte y celoso, el Señor le mandó a decir esto a Joram. ¿Y qué pasó con Joram? Joram gobernó 8 años, pero de esos 8 años, sus 2 últimos años, él estuvo enfermo de los intestinos, hasta que empeoró. Y por eso él no quedó sepultado en los sepulcros de los reyes, porque murió cumpliéndose la profecía, con los intestinos saliéndose. El mensaje de hoy no es apto para sensibles. El mensaje de hoy tiene que ver con juicio, con estas cosas, porque Dios es fuerte y celoso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el reino del norte? Porque si en el reino del sur sucedió esto, habría que ver lo que sucedió en el reino del norte, donde la idolatría continuó. Bien, quiero primero que veamos el primer libro de Reyes. Capítulo 19. Quiero leer lo que Dios le dijo a Elías. Versículo 15. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Atención con el versículo 17. Dice, y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Eso es lo que el Señor le dijo a Elías. Entonces, Elías ya regresó y unge a Eliseo. Pone su manto sobre Eliseo y es la forma de decirle a Eliseo, yo te escojo para que seas mi siervo y por consiguiente seas mi sucesor. Eliseo entonces, cuando él sabe que Elías se va a ir, le dice, Elías, ¿qué pides antes de que me vaya? Señor, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Si ves cuando Dios me lleve, vas a recibir esa doble porción. Y Eliseo no suelta a Elías hasta que ve que el Señor lo lleva en un torbellino y recibe esa doble función. ¿Qué sucede después? Elías ya no unge ni a Asael ni a Jehú. Elías ya no. Eliseo es el que unge a Asael. Lo va a ver a Siria y se le queda viendo hasta que empieza a llorar. Y Asael le dice, ¿por qué lloras? Dice, porque tú vas a hacer grandes cosas, pero lo que le vas a hacer a mi pueblo Israel, vas a matar con tu espada a los jóvenes, a los niños los vas a azotar en las paredes y a las mujeres que estén embarazadas las vas a abrir. Y Asael le dijo, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Es que tú eres el siguiente rey en Siria. Y lo ungió Eliseo. Ahora vamos a ir a Segundo de Reyes. Y ahí en Segundo de Reyes vamos a buscar el capítulo. En el capítulo 8, solo para que lo tengan como referencia, aparece Joram, del que ya platicamos, ¿sí? Dice el versículo 24, durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Entonces, Joram, aquí el hijo de Josafat, en el reino del sur, muere y queda en su lugar Ocosías, ¿correcto? Ocosías. Aquí en el norte está reinando Joram en Israel. En el sur, Ocosías. En el norte, otro Joram. ¿Sí? Bien. Entonces, dice que fue a la guerra. Joram, el hijo de Acab, le pidió ir a la guerra a Ocosías. Ahora, recordemos, Ocosías es hijo de Atalía. Entonces, Ocosías es sobrino de Joram y Ocosías es nieto de Acab. ¿Correcto? Así que van a la guerra un hijo de Acab y un nieto de Acab. Cuando ellos van a la guerra, ¿saben con quién van a la guerra? Exactamente, van a la guerra contra los sirios y van contra Asael. Así que cuando van a la guerra, Asael los vence, a los dos los derrota. Y deja mal herido a Joram, rey de Israel en el norte. Y se tiene que ir a refugiar. Ocosías lo va a visitar. Y entonces el capítulo 9 nos da un registro
de cómo fue ungido Jehú, el que será el nuevo rey de Israel. Dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, ¿sí? En el versículo 1, segundo de Reyes 9:1. Ahora, para este momento ya se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a Elías, ¿sí? Vas a ungir a Eliseo, a Asael, que fue el que derrotó a estos dos reyes. Los dos ya andaban mal, andaban en idolatría, por eso fueron derrotados. Y ahora va a ser ungido Jehú. Pero además el Señor le había dicho a Elías que iba a mantener 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal para besarlo. Entre ellos ahora estaban los hijos de los profetas, muchos que estaban buscando a Dios, que eran guiados por Eliseo. Así que Eliseo llamó a uno de ellos y le dijo, ciñe tus lomos y toma una redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat, ¿sí? Y vas a ir a ungir a Jehú. Vamos al versículo 3 y le dice, yo te he ungido por rey de Israel. ¿Ok? Vamos al versículo 7, ¿qué es lo que le dice? E herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Vean, lo que el Señor le encarga a Jehú es que él traiga juicio sobre Acab y sobre Jezabel, porque ambos asesinaron a profetas, a hijos de profetas y a hombres justos, a siervos de Dios, como Nabot, perdón. Entonces, el Señor le dice, 8, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. 10. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Así va a ser el juicio. Entonces Jehú, que estaba junto con otros generales de Israel, ¿sí?, les dice a ellos, miren, este hombre que vino a buscarme me dijo esto y esto y esto. ¿Quién está conmigo? Y todos ellos le dijeron sí, y lo pusieron como rey. Le dijeron, bueno, entonces voy a ir allá a Jezreel, fíjense, donde está Joram herido por la batalla que enfrentó con Asael, y voy de una vez a hacer lo que se me ha llamado a hacer. Entonces Jehú tomó un grupo de sus soldados, de los que de por sí eran sus soldados, y fue a Jezreel. Cuando Jehú va cabalgando y ven a lo lejos, el atalaya dice, viene alguien cabalgando, manda un mensajero que vaya a ver si viene, quién es y son de qué viene. Va el mensajero, le dice, ¿hay paz? ¿Vienes en paz? Y le dice, ¿qué sabes tú de la paz? Únete a mí. Y ahí lo lleva también. Oye, dice la atalaya, no regresa el mensajero, manden otro. Y va el otro mensajero. Le dice, ¿hay paz? ¿Vienes en paz? ¿Qué sabes tú de la paz? Únete a mí. Y con más fuerza iban cabalgando. Entonces, como ya estaban Joram, el rey de Israel, ¿sí?, y su sobrino Ocosías, el rey de Judá, le dice, subámonos a nuestros carros y vamos a encontrarlo. Y lo fueron a encontrar. Y cuando llegan ahí, entonces dice en Segundo de Reyes 9, versículo 21, entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú,
al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Fíjense dónde lo hallaron. En la heredad de Nabot, donde Nabot había sido apedreado y muerto. Ahí mismo se encontraron con Jehú. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? ¿Qué era lo que había pasado en Israel? En Israel ya no había paz. Claro que ya no había paz. Seguro que ya no había paz. ¿Por qué? Porque la idolatría que había entrado había destruido primero la relación del pueblo de Israel con Dios. Un pueblo que ya no buscaba a Dios, que ya no oraba, que ya no adoraba, que ya no ofrecía sacrificios, no podía tener bendición. Venían continuamente sequías, venían continuamente enfermedades. Y ellos, ¿de qué forma pedían a Dios que Él sanara su tierra? Además de eso, la idolatría que había entrado a Israel seguramente había hecho que muchos hombres fueran a fornicar. ¿Qué esposas estaban contentas con sus esposos? ¿Qué familias iban a permanecer unidas? Las familias peleadas, discutiendo, lastimándose. Y además, por una razón clara, aquí Jehú dice: las fornicaciones y las hechicerías de Jezabel. Porque esa Jezabel verdaderamente era una hechicera, era una bruja. Así que la adoración a esos ídolos tenía que ver. A razón de ello, de las hechicerías de Jezabel, estaban entrando maldiciones a la nación. Porque el Señor dijo: no te harás imagen, ninguna semejanza, no adorarás otros dioses. Porque los dioses de la tierra son ídolos, pero yo soy Dios fuerte y celoso. Así que, ¿qué es lo que hace Jehú? Le dice que entonces Joram volvió las riendas y huyó. Joram dijo: este no viene en paz. Y entonces Dios trató de huir, pero Jehú tensó su arco, le dio por la espalda y le traspasó el corazón. Y así murió Joram. Y les dijo: tómenlo y arrójenlo ahí donde fue profetizado que la sangre de su padre y de su madre estarían a él también. Ocosías huyó, pero dice en el versículo 27, bien, perdón, todavía quiero leer el 26, 25, 26. Acuérdate, a la mitad del 25, acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia sobre él. Es decir, Jehú había servido a Acab, quizás muy joven, y habían estado ahí y habían escuchado la palabra, ¿sí? Dice, lo que el Señor pronunció esta sentencia sobre él diciendo, versículo 26, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo el Señor, te daré la paga de en esta heredad. O sea, aquí en esta heredad te voy a pagar por eso, dijo el Señor. Por eso Jehú dio esta orden: tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra del Señor. Así que Jehú pronto empezó a ejecutar el juicio de Dios. La destrucción vino sobre la casa de Acab.
Ya había muerto Acab. Este juicio no llegó antes porque un tiempo Acab se arrepintió, pero como volvió a lo mismo, murió. Después murió su hijo Ocosías. Y después murió, ahorita estaba Joram. Y el Señor trae juicio sobre ellos. Versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Miren, ella se maquilló, ella se preparó de tal manera, ella estaba llena de demonios. Y aunque ya no estaba tan joven, yo creo que ya no estaba tan joven, pero tenía tantos demonios que seguramente muchas de las cosas que ella lograba, las lograba seduciendo. Así que cuando llega Jehú, esta ya se atavió, ¿sí? Y se asoma por la ventana, ¿verdad? 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Zimri había sido un rey en Israel, primero un siervo del rey, lo había asesinado para ponerse él como rey. Así que Jezabel quiso manipular, quiso meterle miedo a Jehú y decirle, tú vas a hacer lo mismo que hizo Zimri y le fue mal. ¿Sí? Sin embargo, Jehú le dice que alzó su rostro hacia la ventana y dijo, hey, ¿quién está conmigo? Y se asomaron por allá 2 o 3 servidores en el palacio. Dijeron, aviéntenla. Así que estos agarraron a Jezabel y la aventaron por la ventana, ¿sí? Y Jehú tomó su caballo y la pisoteó. Y ahí la dejó. Para esos momentos le dio hambre y dijo, yo voy a comer. Jehú se va a comer. Y en lo que Jehú va a comer, dice, vayan ahora a ver a aquella maldita. Así dice. Y sepultadla, pues es hija de rey, de un rey extranjero. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Vean la destrucción que vino. Tardó aparentemente. Leímos hace unos minutos cómo ella mandó a matar a este hombre inocente que el Señor lo consideró como su siervo. Y no solamente a él, sino a sus hijos. A Nabot, ¿sí? Y la sangre de sus hijos, leímos en el versículo 26. Quiere decir que para que no hubiera heredero, no solamente mataron a Nabot, sino que mataron a sus hijos. Entonces, antes, bueno, abro este paréntesis. Durante todos los tiempos, desde esos tiempos hasta nuestros días, ha muerto gente inocente. Han muerto siervos de Dios. Nuestros hermanos en Cristo fueron perseguidos desde el primer siglo. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado de cabeza. La iglesia fue perseguida.
durante 3 siglos. Después, más adelante, en nombre de Dios, persiguieron a aquellos que creían en la Biblia, en Jesús, y fueron juzgados por la religión en los siglos 16. Y todavía hoy siguen siendo perseguidos muchos creyentes. Por eso es que en el Apocalipsis, que es la revelación de el Cordero de Dios convirtiéndose o manifestándose como el león de la tribu de Judá, Jesucristo, ya no humilde, sino ahora poderoso para traer juicio, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de todos tus siervos inocentes? Porque puede tardar el juicio, pero va a venir. La destrucción viene sobre todos aquellos que aborrecen a Dios. Ahora, leímos en Éxodo 20, yo visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Es decir, hasta los nietos y bisnietos. Atención. Capítulo 10 dice que Acab tenía en Samaria, versículo 1, 70 hijos. Tenía 70 hijos acá. Entonces Jehú manda una carta y dice: ya murió el hijo de Acab. Ya murió la esposa de Acab, Jezabel. Ahora voy por los nietos. Si ustedes quieren, escojan al mejor, al menor y al mejor y pónganlo como rey, porque voy a ir contra él. No va a quedar familia de Acab, dijo Jehú. Entonces se reúnen los líderes, los ancianos ahí, los que están cuidando a los príncipes, y dicen: si 2 reyes no pudieron contra él, ¿nosotros qué vamos a hacer? Le dicen: no, nosotros te queremos servir. Entonces tráiganme sus cabezas en cestos. Y así lo hicieron. Llevaron y se los entregaron a Jehú. Versículo 10, segundo de Reyes 10:10. Sabed ahora que de la palabra que el Señor habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, todo se va a cumplir. Y que el Señor ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Vean, Elías se había desanimado. Elías había ido diciendo: ya, ¿para qué sirvo yo al Señor? ¿Para qué sigo yo en pie? ¿Para qué estoy hora y hora por esta nación si no se quiere arrepentir? Saben, esa oración tuvo respuesta. Pasaron los años, pero esa oración tuvo respuesta. Porque se levantaron nuevamente la escuela de profetas, hijos de profetas, personas que todavía sirvieron a Dios. Pero tuvo que venir un juicio así. Ahora, no suficiente con eso. Vean, dice en el 10:13, segundo de Reyes 10:13, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Halló ahí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Bien, ayúdenme a recordar, a imaginar aquí. Está Acab y Jezabel, ¿sí? Ellos, una de sus hijas va hasta el sur y se casa con Joram, el hijo de Josafat. ¿Ok? Y tienen a un hijo que se llama Ocosías. Ocosías ya murió porque es nieto de Acab. Pero ahora se encuentran a los otros nietos de Acab. ¿Y saben qué? Si nosotros vamos a segundo de Crónicas 22:8, dice:
Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Jehú encontró a los bisnietos de Acab. Y cuando encontró a los bisnietos de Acab, también los mató. Bien. Versículos 18 al 28. Segundo de Reyes 10, 18 al 28. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Pero esta era una estrategia, una trampa. Jehú les dice: yo quiero hacer una gran celebración para Baal. Ya acabé con Acab, acabé con sus hijos, acabé con sus nietos, ya acabé hasta con sus bisnietos. Ya arrasé, ahora yo soy el rey. ¿Sí? Pero si Acab adoró a Baal, yo voy a adorar más todavía. Así que hizo que llamaran a todos los que adoraban a Baal en el templo de Baal. Había un templo de Baal ahí en Siria hasta la fecha. Y los hizo que se reunieran. Este día nos vamos a reunir. Y cuando iban llegando, les dio una ropa especial, particular, un uniforme. Y ya que los tenía reunidos, dijo: a ver, chequen bien que no haya por ahí alguien que sirva al Dios Todopoderoso, a Yahweh, al Señor. Porque no queremos aquí ningún intruso, aquí puros adoradores de Baal. Y ofrecieron un sacrificio a Baal, y entonces les dijo a sus generales: entren y mátenlos. Destruyan el templo. Destruyan la adoración a Baal. Antes de ir a lo que quiero que tomemos para nosotros, lamentablemente, dice en el versículo 28, lo bien que hizo, pero el 29 lo malo que hizo Jehú. 28 dice: así exterminó Jehú a Baal de Israel. 29. Con todo eso, estamos en Segundo de Reyes 10. 10:29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó de pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. El Señor, versículo 30, el Señor le dijo: Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Bien, por eso que hizo, el Señor le prometió que hasta la cuarta generación iban a gobernar. Así que después de Jehú gobernaron su hijo, su nieto y su bisnieto. ¿Por qué el Señor no le prometió más? Si Jehú hubiera sido como David, que hubiera seguido perfectamente al Señor y que hubiera quitado totalmente la idolatría, yo creo que hubiera mantenido más descendencia de Jehú. Ahora la cuestión es esta, que la destrucción llegó a Israel, llegó la destrucción a causa del pecado. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la tierra? La destrucción está viniendo en diferentes formas. Y viene la verdadera destrucción. En verdad, Jesucristo viene por segunda vez.
En verdad vendrán los juicios que nosotros encontramos en el Apocalipsis. Vendrán los juicios sobre la tierra. Una cuarta parte de la tierra va a morir después, en la primera etapa de los juicios. Después de que venga el anticristo, va a venir la guerra, va a venir hambre y va a venir muerte. Porque van a haber pestes. Lo de ahorita no es nada. No es nada. ¿Qué es lo único que nos puede librar de la destrucción? Porque la destrucción viene sobre la tierra. Un pacto. El pacto que Dios quiso hacer con el hombre. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por él. Cuando Jesús iba a la cruz, tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto que los va a salvar de la destrucción. No hay otra forma en la que hoy podemos escapar de lo que está aconteciendo y de lo que vendrá, si no es estar en un pacto con Dios. Pero algunas de las cosas aquí particulares es qué está en el corazón de Dios. Porque lo que está en el corazón de Dios, si está también en el corazón del hombre y el hombre lo ejecuta de esa manera, es que está en pacto con Dios. Estar en pacto es tener lo mismo que hay en el corazón, es tener ese compromiso. David hizo un pacto con Dios porque en su corazón estaba adorarlo. David estableció la adoración más gloriosa que ha habido en la tierra y que permaneció con Salomón la mayor parte del tiempo, pero que después se fue perdiendo. Porque en el corazón de Dios está regocijarse con su pueblo. No solo recibir la adoración, porque cuando Dios recibe la adoración, puede estar en medio de su pueblo, lo puede abrazar y lo puede bendecir. Eso es lo que hoy está en el corazón de Dios. No pasemos un día sin adorar a Dios, porque eso está en su corazón. No pasemos un día sin hablar con Él, sin escucharlo a través de su palabra, porque eso está en el corazón de Dios. Pero también en el corazón de Dios estuvo, como en el caso de Elías, de Eliseo, de Asael y de Jehú, hacer la voluntad de Dios, obedecer. No creamos que fue fácil. Hoy hemos visto una parte muy difícil, podríamos decir hasta cruel, pero si consideramos a cuántos miles estaban matando para que dejaran a Dios, a cuántos siervos de Dios asesinaron a Acab y Jezabel, y cuánta idolatría y cuánta hechicería, brujería metieron, y cuántos demonios entraron a la nación. Créanme que fue más bien un acto de misericordia, porque cada vez más familias iban a ser destruidas, iban a ser contaminadas, porque incluso la contaminación ya había entrado a Judá. Así que juicio viene, pero nosotros podemos escoger. Tú puedes escoger. Tú puedes escoger. ¿Qué eliges? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más mentir. Amaron más fornicar. Amaron más cometer adulterio con la vista. Amaron más seguir las cosas que desea su corazón que seguir a Dios. Los hombres amaron más el egoísmo y esa es la condenación. Que en lugar de escoger la luz, escogieron las tinieblas.
Ahora, ¿nosotros qué vamos a escoger? Si hemos creído en Jesús, tampoco podemos andar en sombra. Tampoco podemos andar tibiamente. Tampoco podemos olvidar el pacto que tenemos con Dios, con Jesús, que le hemos dicho, Señor, yo te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de adorar. No podemos dejar de hablar de Jesús. Y si lo hemos dejado de hacer, tenemos que pedir de nuevo para que otra vez hablemos de Él. No te dejes caer, no te des por vencido, no te desanimes, porque viene juicio para la tierra, pero viene galardón para todos los que aman al Señor y los que creen en su nombre. Dile, Señor Jesús, yo decido mantenerme en pacto contigo. Yo decido amarte sobre todas las cosas, ponerte en primer lugar, honrarte con mi vida. Mira lo que en mí hay que todavía te ofende. Perdóname y dame la unción, dame la gloria de tu espíritu para vencer. Porque tu palabra dice que si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Nos ponemos en tus manos y decidimos estar en pacto para que de esta manera la destrucción no llegue a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén.